Bienvenidos a un nuevo video de la serie Crónicas del siglo pasado, presentado por el sitio web Mágicas Ruinas. Veremos un compendio de noticias del año 1973 con fotografías y hechos destacados en Argentina y el mundo, aparecidos en la revista Panorama del 3 de enero de 1974. Hoy nos vamos a sumergir en esta edición que, resume un año que fue verdaderamente crucial para Argentina y también para el contexto global. Sí, es una fuente de un valor enorme, la verdad. La revista Panorama fue una publicación muy influyente acá en Argentina. Estuvo activa entre 1963 y 1978. Pertenecía a Editorial Abril, que era la misma que publicaba la revista Claudia, muy popular. Ah, mirá. Y Panorama se destacó mucho por su periodismo de investigación. Tenía análisis políticos muy agudos, entrevistas exclusivas. El estilo era moderno, un diseño innovador para la época. Usaba mucha fotografía color, un poco al estilo de Paris Match, la francesa. Claro. Cubría, la política nacional, obviamente, con mucho foco en el peronismo, los gobiernos militares, pero también temas sociales, culturales. Tenía una línea editorial bastante crítica, independiente. Eso, eventualmente le costó la clausura definitiva en 1978, ya durante la dictadura militar. Una ventana directa, entonces, a cómo se veían las cosas en ese preciso momento. Nuestro objetivo hoy es explorar los eventos clave de 1973, tal como los presentó Panorama en su momento. Vamos a hacer un recorrido por esa relación compleja entre militares y poder, el regreso de Perón, su estrategia de consolidación, la economía, con la inflación, el plan trienal, el campo. Los deportes también, ¿no? Fútbol y boxeo, que eran centrales. Exacto, fútbol y boxeo. Y la cultura, claro, las letras, los escenarios y una mirada al tablero internacional. Ok, vamos a desglosar este año tan pero tan denso. Empecemos por la política argentina, que en 1973 fue, un verdadero torbellino. Sí. El punto de partida es el final del gobierno militar de Lanusse. Allá por fines de 1972, la incertidumbre política era palpable. Panorama, de hecho, había anticipado elecciones para marzo del 73. Y así fue. El 25 de mayo de ese año asume un gobierno constitucional. Eso marca el fin de un ciclo de poder militar directo que había empezado allá por 1930. Sí, pero como bien advertía la revista, esto no significaba el fin de la influencia militar, ni mucho menos. La necesidad de acuerdos entre las Fuerzas Armadas y, la clase política era evidente para cualquier intento de estabilidad. Hacían falta esos acuerdos. Y en ese contexto tan particular emerge la figura de Héctor Cámpora. Exacto. Su llegada al poder fue, en cierto modo, sorpresiva. Se lo identificaba con el ala izquierda del peronismo, y su figura parecía, apartarse un poco de las directivas más explícitas de Perón. Y es interesante que, según la revista, contaba con apoyo tácito de algunos sectores militares. Menciona al general Carcaño, que era comandante en jefe del ejército en ese momento. Curioso. Sí. Panorama, de hecho, deja abierta la pregunta, ¿no?, de cómo la junta militar saliente permitió un desenlace que, parecía ir en contra de los cálculos previos. Pero la presidencia de Cámpora fue muy breve. El 73 está lleno de fechas que cambiaron el rumbo político rapidísimo. El 25 de mayo asume Cámpora. El 20 de junio, el esperado regreso definitivo de Perón se convierte en la tragedia de Ezeiza. Una masacre, un enfrentamiento que, simbolizó la derrota del sector camporista. Tal cual. Y muy poco después, el 13 de julio, renuncian Cámpora y la cúpula del movimiento justicialista que estaba asociada a él. Ahí empieza lo que la revista llama una depuración interna. Una depuración que también llegó a los militares. Sí, se extiende al ámbito militar. El 18 de diciembre renuncia el general Carcaño, a quien se percibía como afín a esa línea más izquierdista, o al llamado peruanismo, ¿no?, inspirado en el modelo de Velasco Alvarado en Perú. Su salida se da después de una intervención directa de Perón en la estructura de mandos militares. Hay un momento clave para entender la estrategia de Perón, que es su discurso del 21 de junio. Justo el día después de Ezeiza. Precisamente. Ese discurso es fundamental. Ahí Perón traza las líneas de su proyecto. Llama a la unidad nacional, a reconstruir un Estado que, según él, se había intentado destruir. Propone una revolución en paz, o sea, buscar una transformación pacífica que incluyera a todos los sectores.
¿Y eso incluía la oposición? Claro, esto de paso legitimaba su alianza con el radicalismo de Ricardo Balbín, pero al mismo tiempo condena muy duramente el desorden, la violencia, identifica un enemigo común y lanza una advertencia clave contra la infiltración ideológica, dice desde abajo o desde arriba, y contra cualquier intento de deformar la identidad del movimiento. Reafirma fuerte el carácter justicialista. Fue una definición política muy potente para realinear las fuerzas. ¿Y cómo ve Panorama qué impactó todo esto en la dinámica interna de las Fuerzas Armadas? Bueno, la revista analiza la situación fuerza por fuerza. En el ejército, el caso Carcaño se interpreta como una demostración de los límites del poder individual de un comandante. Sugiere que la conducción tiene que ser colegiada o no es tal. La Armada, por su parte, parece recuperar influencia con el retorno de la democracia. Panorama intenta matizar esa imagen monolítica de una armada gorila. El término clásico antiperonista. Exacto. Y destaca el ascenso de Emilio Macera. La izquierda lo tildaba de colorado y reaccionario, pero la revista especula que él mismo aceptaría el término colorado. Menciona algo llamado la Logia Luterana, que sería un nombre informal para su promoción naval. Los caracteriza como reformistas en lo profesional, nacionalistas en lo político, pero no un poder autónomo. Se refuerza la verticalidad en la Armada y, según Panorama, apoyan la modernización democrática. ¿Y la Fuerza Aérea? En la Fuerza Aérea se subraya la postura nacionalista de la mayoría de los oficiales, más allá de figuras individuales. Se la ve cercana a alcanzar una cohesión interna definitiva. El objetivo general de Perón, según este análisis, es claro: consolidar su liderazgo indiscutido, tanto en el peronismo como frente a las Fuerzas Armadas. Y asegurar la sucesión, parece. Tal cual. Afianza la alianza con Balbín y empieza a proyectar a María Estela Martínez, a Isabel, como su sucesora. Buscaba un proyecto político duradero, como el de San Nicolás, dice la revista que eran palabras de Perón. Pero ojo, el artículo advierte que la crisis de fondo no está resuelta. Las tensiones siguen ahí, latentes, incluso dentro del propio gobierno. Dejemos la política por un momento y pasemos a la economía, que era el otro frente crítico de 1973. El año había arrancado con una inflación terrible, ¿no? Se proyectaba un 90% anual. Altísima, sí. Después del cambio de gobierno, el 25 de mayo, se implementaron políticas de control. Se firmó el Acta de Compromiso Nacional, este acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos. Y estas medidas, lograron frenar la escalada de precios, sobre todo en el periodo de agosto a diciembre. La cifra final de inflación para el 73 se estimó más bien en torno al 30-35% anual. Una desaceleración importante. Muy significativa respecto a la tendencia inicial, sí. De hecho, Perón, en un discurso el 28 de diciembre ante la CGT, llegó a decir que se había alcanzado la inflación cero en los últimos 6 meses. Una afirmación fuerte. ¿Y qué pasaba con los salarios y la producción en medio de todo esto? Hubo ajustes salariales antes y después del 25 de mayo. Las cifras oficiales hablaban de un crecimiento del salario real del 4% en el año. Aunque, como apunta la revista, hay que considerar que muchos empresarios habían hecho ajustes preventivos de precios, anticipándose al cambio de gobierno. Se cubrieron. Claro. En cuanto al PBI, al Producto Bruto Interno, se estimó un crecimiento del 4 al 5% para 1973, esto impulsado principalmente por un buen desempeño del comercio exterior. Pero, y este es un dato preocupante que señala Panorama, hubo una caída de la inversión, tanto la bruta fija como la inversión pública, sobre todo en la segunda mitad del año. Y para cerrar el año, como herramienta a futuro, se presentó el Plan Trienal 74-77. Correcto. Se lo presentó como la herramienta central para la economía que venía, con una meta de crecimiento anual del 7.5%. Panorama interpreta esta meta tan ambiciosa como un verdadero desafío, lo que sugiere quizás una cierta disconformidad implícita del gobierno con el desempeño económico real del 73, más allá de la baja de la inflación. Dentro de la economía, el campo, el sector agropecuario, tuvo un año particular. Sí, la revista lo califica directamente como un año excelente para el campo, a pesar de todas las turbulencias generales. En ganadería hubo una recuperación importante del stock vacuno. Llegó a casi 55 millones de cabezas. Esto era, en parte, resultado de políticas previas como las de Krieger-Bacena, que habían incentivado retener vientres. Ah, interesante. El control de precios en Liniers, que era el mercado clave, generó al principio un mercado negro. Pero después la situación tendió a estabilizarse con un sistema de sobreprecios indirectos, digamos.
Hubo un cambio estructural importante. Se eliminaron los matarifes tradicionales, esos intermediarios. Su rol lo asumieron frigoríficos intervenidos por el Estado, como Capit, Swift, FAS-A. Y había advertencias. Sí, Panorama ya advertía sobre el riesgo de un futuro ciclo de liquidación de Hacienda si las políticas estatales no eran sostenibles. Señalaba una baja en el precio de la invernada, que es el ganado joven para engorde, una señal de alerta. ¿Y la agricultura? Las cosechas fueron muy buenas. Maíz, trigo, sorgo. Eso impulsó mucho los ingresos del sector. Pero después de los cambios políticos de mitad de año, surgió la incertidumbre. El precio fijo que se puso para el trigo resultó muy bajo. Según los cálculos de la revista, era como un impuesto implícito de más del 60% comparado con el precio internacional. ¿Y la consecuencia? Directa. Se redujo un 25% la superficie sembrada de trigo para la campaña siguiente. También bajó el área de lino, menos 25%, y de girasol, menos 13%. El maíz se mantuvo estable y el sorgo incluso aumentó un poco, plus 6%. La producción final, claro, siempre dependía del clima. Muy bien, un panorama económico complejo, con luces y sombras. Vayamos ahora a un terreno que siempre apasiona en Argentina, los deportes. Panorama se enfoca en los dos grandes pilares populares, fútbol y boxeo. En el boxeo, sin duda, 1973 fue el año de Carlos Monzón. Defendió su título mundial mediano 2 veces, con mucha autoridad. Le ganó por puntos a Emile Griffith y a Jean-Claude Boutier. La pelea que todos esperaban era contra Mantequilla Nápoles, el campeón welter cubano, mexicano. Pero se tuvo que posponer para el 74 porque Monzón tuvo una angina. ¡Qué pena! Hubiera sido increíble ese año. Sí, era un combate de muchísimo riesgo para Monzón, ¿eh? Un rival más liviano, muy técnico. Pero la bolsa era extraordinaria para la época. $250,000 asegurados y otros 50,000 potenciales. Cifras enormes. Impresionante, pero Monzón no era el único boxeador argentino destacado. Totalmente. Estaba Víctor Galíndez en semipesado que tuvo un año espectacular. Ganaba por nocaut, mostraba calidad técnica. Ya se hablaba de una pelea por el título mundial contra Bob Foster para el 74. Horacio Pantera Saldaño, el ídolo welter, carismático, parecía más maduro, más disciplinado. También sonaba como posible rival de Nápoles. Abel Cachazú, campeón argentino welter, destacaba por su profesionalismo, aunque ya era más grande. Y Miguel Ángel Castillini en mediano junior exitoso, pero dejaba algunas dudas a nivel internacional. Argentina era potencia en boxeo. Totalmente. Panorama resalta esa preponderancia mundial, y lo atribuye no solo al talento de los boxeadores, sino también a que tenían más conciencia del negocio y al manejo del promotor Tito Lectour. El optimismo para el 74 era muy alto en el boxeo. Y del ring nos vamos a la cancha. ¿Qué decía Panorama sobre el fútbol? La gran expectativa, obviamente, era el Mundial de Alemania 74. Había bastante optimismo. Se hablaba de que Argentina tenía potencial para meterse entre los 4 mejores. La clasificación se había logrado, aunque con algunos sustos. La dirección técnica de Sívori fue clave. Y la dupla Sívori-Ayala en la cancha en el partido decisivo contra Paraguay. ¿Y qué decían afuera? Bueno, el propio entrenador alemán, Helmut Schön, consideraba a Argentina un rival muy a tener en cuenta. El clamor general era que hacía falta una buena preparación. ¿Y el fútbol local? Se anticipaba un 74 muy intenso. Estaba el campeonato metropolitano y un nacional que se ampliaba a 36 equipos. Los candidatos: Huracán, el campeón del Metro 73 con Menotti. Independiente, con los jóvenes Bocini y Bertoni brillando. River, siempre candidato. Se especulaba con un posible regreso de Racing, con Pizzuti de técnico y Perfumo de jugador. Figuras históricas. Sí, y Boca, que buscaba salir de años más bien discretos. Además, se destacaba la aparición de nuevos talentos y, por supuesto, la Copa Libertadores. Para completar el panorama, en diciembre del 73 se anunciaron oficialmente las sedes para el Mundial 78 en Argentina. Un desafío organizativo enorme que ya empezaba a tomar forma. Dejamos el deporte y nos metemos en la cultura de 1973, según la mirada de Panorama. Letras, escenarios, pantallas. ¿Qué destacaba? En literatura, la revista propone ir más allá del boom latinoamericano. Dice que García Márquez seguía vigente, claro. A Vargas Llosa, con Pantaleón y las visitadoras, le dan una crítica un poco tibia, lo ven como un paso atrás. En cambio, elogian mucho la maestría de Onetti en La muerte y la niña. Y Cortázar. Con el libro de Manuel generaba división.
Panorama lo ve como un experimento bien intencionado pero fallido y políticamente ambiguo. Una visión crítica. ¿Y qué autores argentinos nos destacaba especialmente ese año 73? Resalta mucho la publicación de The Buenos Aires Affair de Manuel Puig. La califica de audaz, fascinante, aunque dice que desconcertó a parte de la crítica. Adolfo Bioy Casares entregó Dormir al Sol, que describe como perfecta y amena. Osvaldo Soriano tuvo un debut que consideran impactante con Triste, Solitario y Final. Y Osvaldo Lamborghini, con Sebregondi retrocede, representaba la vanguardia más radical. ¿También menciona literatura política? Sí, menciona Carta a mis camaradas de Ernesto Yudis, publicada tras su ruptura con el Partido Comunista. Y, en cuanto a editoriales, subraya la consolidación de Ediciones de la Flor y el crecimiento de Ediciones Corregidor. Pasemos a las artes escénicas y los medios audiovisuales. ¿Qué pasaba en el teatro? Panorama destaca varias obras. El Gran Soñador, el fenómeno de Las Mil y una Nachas con Nacha Guevara. La actuación de Osvaldo Terranova en He visto a Dios. La dirección de Alejandra Boero en Juan Palmieri. Y la experiencia de vanguardia social del grupo Libre Teatro Libre con Contratanto. También hubo visitas internacionales importantes. Roger Planchón con su Tartuffe y el italiano Giuliano Basilico con la impactante Los 120 días de Sodoma. ¿Y en el cine argentino? Menciona Los Siete Locos de Torre Nilsson y, con más énfasis, el Juan Moreira de Leonardo Fabio, al que califica de lírico y desigual. ¿Y la televisión? Parece que la crítica de Panorama no era muy positiva. No para nada. Describe a la televisión como una gran trituradora de talentos, aunque rescata la supervivencia de figuras como Jorge Porcel, Nelly Laínez y el personaje de La Chona, de Aide Padilla. Pero la crítica más dura va al ámbito cultural oficial. Panorama denuncia confusión, demagogia, ataques a instituciones como la ex radio municipal, la Cinemateca Argentina. Grave. ¿Sí? Señala la reaparición de criterios de censura cinematográfica que considera medievales a través del ente de calificación que era el organismo censor. Y lamenta mucho el incendio, que quedó impune, del Teatro Argentino de La Plata ocurrido en mayo de ese año. Un balance cultural con contrastes muy fuertes, la verdad. Un panorama complejo, sin duda. Salgamos ahora de Argentina para ver cómo Panorama retrataba el mundo en 1973. Habla de un gran juego bipolar dominando la escena. Ese es el marco, sí. La disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética seguía definiendo la geopolítica. La revista analiza la perspectiva de Brezhnev, el líder soviético. Lo diferencia de Khrushchev. Brezhnev no veía la coexistencia como un acuerdismo estable, sino más bien como armisticios temporales impuestos por el poder nuclear mutuo. Pero la competencia ideológica y de influencia seguía a pleno. Una competencia constante. Exacto. Y ambas superpotencias, señala el análisis, actuaban también por necesidades internas. La economía de Estados Unidos buscando mercados, estabilidad, y la URSS persiguiendo el desarrollo y la paridad estratégica. Y Medio Oriente, como siempre, un foco caliente de esa disputa. Absolutamente. Los intereses soviéticos, como el acceso a mares cálidos, chocaban con los de Estados Unidos y sus aliados. La guerra de Yom Kippur, que estalló en octubre del 73, fue una muestra clara. Ambas superpotencias apoyaron masivamente con armas a sus aliados, Israel por Estados Unidos, Egipto y Siria por la URSS. Pero al mismo tiempo, negociaban entre sí el alto el fuego. Un juego complejo. Muy complejo. Involucraba territorios, la cuestión palestina. Es interesante que la URSS empezó a hablar de derechos nacionales palestinos, un matiz nuevo. Además, la guerra sirvió como campo de pruebas para el armamento convencional de los dos bloques. Mientras tanto, en Europa, escenario central de la Guerra Fría, irrumpía la crisis energética. Así es. Europa era un teatro clave, OTAN contra Pacto de Varsovia. La Ostpolitik de Willy Brandt en Alemania Federal, esa política de distensión hacia el este, se veía como algo que podía dar más autonomía a Europa. Pero la crisis petrolera, desatada por el embargo árabe y la subida brutal de precios, el golpe de Kuwait, lo llama un análisis de París citado en la revista, cambió todo. ¿En qué sentido? Según ese análisis de Osvaldo Cherkatsky, la crisis terminó fortaleciendo al dólar y la posición de Estados Unidos. Debilitó a las monedas europeas, al yen. O sea, en lugar de fomentar la autonomía europea o del tercer mundo, reforzó el bipolarismo.
dificultó esas aspiraciones de independencia. ¿Qué otros actores o conflictos globales destacaba Panorama en su resumen del 73? Menciona los precios récords de otras materias primas ese año. Metales, alimentos. Los atribuye más a factores coyunturales, pero subraya que la crisis petrolera mostró el potencial del arma económica para los países del tercer mundo si lograban organizarse. Una lección importante. ¿Y Asia? En Indochina, los acuerdos de París de enero trajeron una paz formal, pero la guerra seguía terrible en Vietnam y Camboya. El rechazo del educto al Nobel de la Paz fue muy simbólico. La meta norvietnamita de reunificar Vietnam estaba intacta. Y China jugaba su propio juego, ¿no? Totalmente, China desarrollaba su estrategia autónoma. Panorama destaca su pragmatismo, criticó el golpe en Chile, pero mantuvo la embajada en Santiago. Una decisión polémica en la izquierda internacional. Beijing buscaba acercarse a Europa, Japón, como contrapeso a la entente Washington-Moscú. Y ya se perfilaba como potencia petrolera. Empezaba a exportar crudo, incluso a Japón. Su influencia en Asia crecía. ¿Y América Latina? La revista analiza la situación y señala un declive de la influencia tradicional de Europa, la OEA estaba en crisis, la Alianza para el Progreso había fracasado, gobiernos nacionalistas o de izquierda en Perú, Ecuador, Panamá, el Chile de Allende antes del golpe y la propia Argentina de Perón desafiaban el status quo. ¿Y Cuba seguía ahí? Cuba como principal aliado soviético en el hemisferio, sí. Y el golpe en Chile, en septiembre del 73, era interpretado como una cruda manifestación de ese enfrentamiento bipolar en el continente. Queda clarísimo que 1973 fue un año bisagra, lleno de transformaciones profundas, tensiones acumuladas. Acá en Argentina, el regreso de Perón abría un ciclo complejísimo, con desafíos políticos y económicos enormes. Y en el mundo, la Guerra Fría mostraba fisuras, reacomodamientos, con la crisis energética como un factor nuevo y disruptivo. Todo esto, capturado por la lente de Panorama. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué ecos de aquel año resuenan hoy? Revisar este año tan denso a través de Panorama nos deja pensando en varias cuestiones actuales, ¿no? Por ejemplo, vimos el rol absolutamente central de Perón en el 73. ¿Cómo evaluamos hoy el impacto de figuras con liderazgos históricos o carismáticos tan fuertes sobre la estabilidad, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas? ¿Son un factor de cohesión o, pueden eventualmente debilitarlas? Una pregunta fundamental, sin duda. ¿Alguna otra reflexión que te surja de este análisis? Pensemos en las luchas internas tan fuertes del peronismo de esa época, ¿no? La llamada depuración, la violencia política que rodeó el regreso de Perón, lo de Ezeiza. ¿Qué paralelos o diferencias podemos observar en las dinámicas de poder dentro de los movimientos políticos actuales? ¿Qué lecciones nos dejaron aquellos conflictos sobre la convivencia política? La economía de 1973 también parece tener ecos hoy. Sin duda. La batalla contra la inflación, el uso de controles de precios, el debate sobre el rol del Estado, del mercado. Encontramos similitudes, diferencias significativas con los desafíos económicos que se enfrentan hoy. Sigue siendo relevante esa larga guerra contra la subida de precios de la que hablaba Panorama. Y la revista rastreaba la crisis de poder hasta 1969. ¿Cómo se manifiestan hoy, en nuestros problemas sociales y políticos, aquellas crisis no resueltas o los conflictos latentes del pasado? Y un tema siempre delicado en la historia argentina: la relación entre poder civil y poder militar. Correcto. A la luz de lo que vimos sobre esa relación en el 73, y esa idea que plantea Panorama de que la conducción es conjunta o no es conducción militar, ¿cuál consideramos que debe ser el rol adecuado de las instituciones militares en una democracia consolidada? ¿Qué hemos aprendido sobre los riesgos de que se involucran en la política interna? Y una última pregunta sobre las estrategias políticas en momentos de crisis. La revista sugiere que la clase dirigente de la época, tuvo que admitir el regreso de Perón para salvarse. ¿Identificamos hoy situaciones en las que líderes políticos recurren a alianzas inesperadas o a figuras controversiales como una forma de gestionar crisis profundas? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de ese tipo de pragmatismo político, a veces extremo? Preguntas muy pertinentes que nos deja este recorrido por 1973 a través de Panorama. Y para cerrar, un pensamiento final.
Vimos cómo funcionaba ese gran juego bipolar y cómo el petróleo surgió como un arma económica capaz de alterar equilibrios. Hoy vivimos en un mundo distinto, quizás más multipolar, con desafíos globales nuevos: la crisis climática, el impacto de la inteligencia artificial. Cabe preguntarse si la naturaleza fundamental de ese gran juego, esa competencia por intereses, poder, influencia entre naciones y bloques, ha cambiado realmente, o si simplemente adopta nuevas formas y se disputa en nuevos escenarios. Algo sobre lo que seguir reflexionando. Nos encontraremos analizando en otros videos las crónicas del siglo pasado, presentados como siempre por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a rever estos archivos desde 2003.